Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión. Carrasquilla 7 aproximaciones a la obra del escritor antioqueño, con 7 lectores, investigadores, especialistas de esta obra tan importante para la literatura colombiana. Esta es la manera en que la Universidad de Antioquia Televisión rinde homenaje en los 150 años del nacimiento de Tomás Carrasquilla. Hoy nuestro invitado es Eduardo Escobar, escritor, poeta, ensayista, perteneciente al movimiento nadadista y actualmente columnista del Tiempo y del Colombiano. Eduardo, bienvenido al programa. Nos encanta tenerte para hablar sobre encantado. este escritor. Comencemos, Eduardo, por la relación del movimiento nadadista con Carrasquilla. Ustedes leyeron a Carrasquilla y si no lo leyeron, ¿por qué no hubo esta cercanía con este escritor? Muy difícil pregunta y muy sencilla también de responder, porque tiene que ver mucho con la irresponsabilidad del adolescente y del joven. Yo creo que la mayoría de los nadadistas, con excepción tal vez de Gonzalo Arango, que había sido funcionario de la biblioteca de la Universidad de Antioquia y tenía una cultura literaria mucho más sólida que cualquiera de nosotros, pues que éramos unos adolescentes. Él ya era un joven de 25, 26 años. Digo que no lo habíamos leído. Yo personalmente no lo había leído, teníamos referencias de su nombre, pero en vista de que era un escritor que en los colegios se había encasillado dentro de una cosa que se llamaba el costumbrismo, y en vista de que nosotros aspirábamos precisamente a trascender la aldea y a hacer una cosa quizá más internacional y más comunicada con la problemática general del mundo y no con la parroquia, entonces despreciábamos a Carrasquilla sencillamente. En las primeras reuniones que hacíamos para leernos nuestras cosas alrededor de unos aguardientes, por las noches nos leíamos nuestros poemas y nuestros cuentos y teníamos un calificativo para las cosas deleznables y totalmente despreciables que era carrasquillesco, ¿sí? Eso es carrasquillesco. Como te digo, con una gran injusticia. Pero bueno, así es, éramos la mayoría unos adolescentes y así es de irresponsable la juventud, ¿no? Sí, ustedes tenían una relación muy cercana con Fernando González y sin embargo Fernando González admiraba mucho a Carrasquilla. O sea, a través de Fernando, ¿ustedes no vislumbraron de pronto que Carrasquilla era un escritor interesante para leer? Porque es que la valoración de Fernando, del maestro Carrasquilla, estaba en un número de la revista Antioquia, posiblemente que era inconseguible y que nosotros sabíamos que había existido, pero no conocíamos, ¿no? Yo vine a tener mi colección de la revista Antioquia después de muerto el maestro, como un regalo muy sorpresivo y que me hizo doña Margarita, la esposa de Fernando, recién enviudada. No teníamos esa valoración, y en Fernando González, que estábamos muy jóvenes. En Fernando González nosotros tampoco no habíamos encontrado el meollo del personaje que él es,
y nos gustaba más bien de él era la irreverencia, el espíritu panfletario, Claro. la combatividad contra el Estado y contra el orden de cosas y contra la iglesia y contra las jerarquías eclesiásticas. Mucho más tarde uno vino a entender que Fernando González era un espíritu que había hecho una catarsis interior y que tenía un método de autoconocimiento y de catarsis que lo acerca mucho a la beatitud, pues, y que es quizás en Fernando González la primera vez que el cristianismo deja de ser como una cosa formal, Claro. litúrgica, de ir a la iglesia y rezar y pecar y empatar, sino que era realmente como un existencialista cristiano. Pero eso lo vinimos a entender pues Más tarde. mucho más tarde, claro. Eduardo, ¿ustedes pensaban que Carrasquilla en esa época era como algo así, sinónimo de Godarria, sinónimo como de parroquia? Hay una imagen de Carrasquilla camandulero, ¿cierto? El viejito Carrasquilla que reza a la capilla. Correcto. Sí. Y por otro lado para nosotros tenía el estigma del viejito godo, que no era tan godo, Claro. porque no sé qué actitud tomaba él como ciudadano en la política, pero en muchas cosas, en sus ensayitos y todo eso, es un hombre de una apertura intelectual inmensa y un hombre avanzadísimo, y un hombre que amaba el cine en esa época, y un hombre pues muy liberal, digamos. Y tenía otro estigma, que los llamados mamertos, los artistas del Partido Comunista, que también eran, aunque eran amigos nuestros de Tenida, tenían con nosotros muchas diferencias, porque nosotros no militábamos políticamente bajo la enseña de Lenin y de Stalin, y bueno, y tú sabes que entonces Enrique Buenaventura se dedicó por años a vivir a la diestra de Dios Padre, Claro. y hizo no sé cuántos montajes, algunos muy cómicos, porque en Bogotá en una época yo iba por una calle y vi un aviso inmenso, un cartel que decía: en la diestra de Dios Padre, creación colectiva de Enrique Buenaventura, cuando se volvió de moda, dice que la creación colectiva, entre ellos la democratización pues de la dirección, todos esos embelecos de nuestra izquierda mamerta. Entonces o sea, tenía para nosotros esas dos connotaciones, que lo adoraban los curas y los profesores godos de literatura, y al mismo tiempo los mamertos, con el cuento de que era expresión popular y de que era un escritor del corte, digamos, de realismo socialista, ¿no? Ajá, hasta ese punto llegaban. Pues me imagino yo. Relacionaban lo de la identidad nacional sí, latinoamericana. claro, con- que hablaba del pueblo y de la esencia del pueblo, en fin. Eduardo, ahora hablaste de la cultura literaria de Gonzalo Arango. ¿Cuál era la relación de Arango con Tomás Carrasquilla? O sea, él se los presentó a ustedes, tenía algún conocimiento. No, él también decía cuando una cosa no funcionaba que era carrasquillesca. Hace días había un escritor antioqueño de la época que era muy amigo de Gonzalo y participaron en esas asociaciones de escritores que se hacían aquí en la época de Rojas Pinilla, y que se llamaba Enrique Posada. Escribió algunas cosas, unos cuentos, en fin. Enrique es ahora mi vecino en el municipio donde vivo, en Cundinamarca, y hace días, cuando estaba leyendo a Carrasquilla, descubriendo lo del Lumbrado, le pregunté una vez a Enrique qué pensaba pues del maestro Carrasquilla, y me confesó que tampoco lo había leído, por la misma razón que estoy dando de los madeístas, porque dijo, no, siempre fue un hombre como tan asociado con la tradición y con esa cosa del pasado antioqueño, que yo no lo he leído ni me interesa. Pues yo le dije, pues léelo, que es un escritor maravilloso. Vos escribiste hace poco un pequeño ensayo sobre justamente tu descubrimiento de Carrasquilla,
que es un descubrimiento reciente, no un descubrimiento, un encuentro, digamos, con las claves del universo carrasquillesco, pero en ese sentido, pues, hablando positivamente. Y allí, digamos, haces un recorrido por tu encuentro con esa obra y hablas de una edición que tu padre tenía en la biblioteca y que tú mirabas con malos ojos. Cuéntanos un poco de esa impresión. Eso digo en el artículo, me parece, que muchos críticos dicen que uno no debe acercarse al libro con la cosa personal, anecdótica y tal, pero yo creo que sí, porque un libro, pues es una cosa... un libro no es un encuentro con un libro y no con un escritor, con una persona. Y entonces eso pasa a formar parte de la vida de uno y de su anecdotario. Yo siempre vi que mi padre tenía en su casa los 2 tomos de Editorial Bedú, unos muy feos, en verde, estos son en rojo. Esos son en rojo, sí. Que los de él eran en verde y en un plástico más ordinario, no, porque este es cuerito. Este es cuerito, sí. Este era en plástico. Esta es de lujo, como se dice. Sí, ¿no? Plástico, yo no sé, pues la gente ha cometido unos irrespetos con los libros espantosos. Esto es un plástico, pues, de individual, de restaurante de carretera, ¿sí? Y mi padre, ya muy enfermito, alguna vez me dijo, hombre, usted es como el único en la familia que lee, lleves esos libros de Carrasquilla. Y yo, que soy atesorador de libros, maniático, pues me lo llevé, claro, porque además a caballo regalado no se le mira el diente, y a libro regalado no se le mira el índice, uno se lo lleva. Y lo tuve en mi casa años, hombre, años por ahí. Tal vez había leído algunas cosas, ese cuento maravilloso del Zarco, ese muchacho que termina ahorcado por allá, me parece. Había leído algunos cuentos, había leído las cartas, que son totalmente maravillosas y son unos ejemplos, pues, de literatura humorística. Su visión de Bogotá, su recuerdo de Julio Flores, esa enamorada que se pegó de Julio Flores, con esos ojos de Dolorosa que dijo que tenía, y con esos dientes casi azules. El viejito, pues, que dicen que era homosexual, quedó absolutamente enamorado de Julio Flores, que tenía fama de hermoso. Claro. Y bueno, había leído esas cosas, pero hace relativamente poco tiempo dije, me voy a leer a Carrasquilla. En esa edición que te regaló. En esa edición. Y cogí los 2 tomos, los puse frente al pie de mi cama y les dediqué una serie de noches que son de las noches más gratas de lector que he tenido en muchísimos años. De esas noches de lector que cuando ya te coge el sueño uno dice, maldita sea, quiero terminar esta novela, quiero terminar esta serie de cuentos, y uno va a la cocina y se hace un tinto fuerte y sale al balcón a despejarse para terminar con la jornada de la noche y le dan los gallos del alba, pues, leyendo a Carrasquilla, porque el viaje del lenguaje de Carrasquilla, eso te lleva y te arrastra, y eso es música, y eso son adjetivaciones, y eso es gracia, esa gracia socarrona de la señora antioqueña, ¿sí? Y todos esos secretos del habla, pues, popular de la época, y todo ese pasado que uno, de todas maneras, en su infancia alcanzó todavía ya a ver su fin a través de sus abuelas y sus bisabuelas. Aparentemente eso es tonto, pero de todas maneras es nuestro pasado y es nuestro suelo, y es en lo que estamos sembrados. Y es nuestra historia, ¿no? Y es nuestra historia. Ahora, antes de entrar aquí, pensaba yo, hombre, ya uno a los 60 y tantos años dedicado toda la vida a los libros, y a veces uno piensa, ¿para qué? ¿Esto qué sentido tiene? Habiendo, pues, de tanto negocio bueno para hacer por ahí en la calle. Sí, pero de todas maneras pensaba eso, no, hombre, si no fuera de pronto por ese trabajo que hacemos nosotros, los hombres de libros, de mantener vigente esto, a lo mejor los colombianos terminarían de enloquecerse y terminarían comiéndose los unos a los otros, o quién sabe en qué término. Entonces,
a lo mejor cumplimos alguna función, ¿cierto?, de mantener vivos estos valores y estas bellezas, estas exquisiteces, ¿no? Eduardo, justamente a propósito de esa lectura que tú hiciste de Carrasquilla, que es una lectura reciente y que tú, digamos, valoras mucho, en la medida en que reconoces un barroco, inclusive así lo dices tú, un barroco católico, de una riqueza y de una exuberancia impresionante. A propósito pues que me parece muy interesante cómo un ensayista, nadadista, en esa larga recepción de la obra de Carrasquilla, dice: ahora Carrasquilla es un escritor importante y es un gran escritor desdeñado. En ese sentido, hay una vigencia de... Shakespeare de los pobres. Tú hablas de un Shakespeare de los pobres. Un Shakespeare de los pobres. Tiene esa grandeza, esa cantidad de carne verbal, esa cantidad de vida que tiene Shakespeare. Yo creo que no nos demeritemos. Tenemos nuestro Shakespeare montañero. Y también pensaba esta tarde, preparando tal vez mi mente para esta entrevista, hombre, que el pueblo antioqueño es un pueblo maravilloso y importantísimo en esta sociedad colombiana, que ha producido tipos como Fernando González, que ha producido hombres como León de Greiff, que es medio vikingo, pues no importa, como Carrasquilla, como estos poetas tan irregulares y tan endebles de cierta manera, pero tan maravillosos también como aquel viejito Mejía de las selvas de mi selva, las hojas de mi selva son amarillas, verdes, rosadas, qué hojas tan lindas. ¿Te acuerdas? Epifanio Mejía. Epifanio, claro. Pensaba yo, tipos como Córdoba, que dicen que la pobreza, que la miseria de la literatura colombiana, pero ¿qué están esperando si nosotros somos un país jovencitico? Hombre, nosotros tenemos 200 años de república, me parece. En 200 años es muy difícil crear una tradición, y sin embargo creo que el pueblo antioqueño ha creado las bases de una gran tradición literaria y de un gran arte. Ahora pienso yo he pensado últimamente con respecto al conglomerado de la literatura colombiana a través de la revista de la Universidad de Antioquia, por ejemplo. Hace poco me llegó un librito de Elkin Restrepo, La visita que no pasó del jardín. Ahí al principio hay unos poemas de una belleza hermosa, casi muy cerca del silencio, muy cerca del no decir, y me parece que en Antioquia, a través de esta revista pues, de la universidad, he descubierto que se está creando como un grupo de poetas que están como por esa línea de la discreción, claro, que sea una poesía muy discreta, muy poco protagónica, pero de una inmensa belleza. Claro, claro. Finalmente, sí, como para enlazar este diálogo con tu lectura de Carrasquilla, la vigencia de Carrasquilla, porque sabes que, Eduardo, hace poco estuvo Fernando Vallejo aquí en Medellín, justamente se le invitó para que hablara sobre Tomás Carrasquilla, y Fernando Vallejo dijo: Carrasquilla no dice nada nuevo ahora, no hay que leerlo, no es un escritor actual, es un escritor que no ofrece, digamos, ningún dato interesante para interpretar y resolver la actualidad. Hombre, me encontré a Fernando antier en la Feria del Libro y para joderlo le dije: Carrasquilla, porque yo había sabido, le dije: Carrasquilla me tiene deslumbrado. A ver qué me respondía, pero solo él es una persona muy dulce y se quedó solo mirándome y no dijo nada más. Mire, Fernando, yo ya lo he escrito por ahí varias veces, Fernando es un humorista. A mí me parece que Fernando Vallejo es un humorista y él asumió el papel del bufón iconoclasta. No hay nada que haya respetado. Claro. Nunca ha mencionado a Fernando González, que de todas maneras está en el trasfondo de su estilo literario y de su constante y de puta y de su constante, o sea, el estilo de Fernando González está ahí en Vallejo.
no lo hay respetado. En los días azules está la figura de maestro allá, ¿no? Al pie de un perro, en una penumbra, por ahí escribiendo muy simbólicamente. Sí. A la hora de la verdad yo apostaría que Fernando tampoco ha leído a Carrasquilla, y que si lo leyera quedaría encantado y cambiaría quizás su opinión. De que no dice nada al mundo moderno, pues entonces podríamos decir igual de Homero. Los clásicos nos acercan a un pasado, a un lenguaje, a una forma de hacer metáforas, a una forma de comer, a una forma que no tienen tampoco por qué servirnos para nada más que para eso, para un conocer y un disfrutar. ¿Cierto? Pienso yo, porque ¿qué nos puede decir al hombre moderno el Ulises de Joyce, fuera de un goce maravilloso de pasear esas páginas y de ver una manera de contar y una manera de armar una historia? Y creo que eso es suficiente. Pero sabes que yo, por ejemplo, en estos días estuve leyendo Luterito, el padre Casafús, releyéndolo, y me puse a pensar que ese cuento o esa novela breve ayuda mucho a comprender, por ejemplo, digamos, la conformación religiosa de Antioquia, la intolerancia, digamos, del catolicismo antioqueño, que ha sido muy intolerante, tú sabes. Sí. Sí, esa intolerancia que ustedes tanto atacaron Sí, en un momento dado. Pablo, pero es que de pronto a la gente eso, a ti, a mí también. Voy a hablar de mí. Hace día le mandé a Elkin Restrepo, nuevamente mencionado, un cuento que yo escribí que me parece muy hermoso, porque a mí en un almuerzo me mencionaron un sacerdote del seminario de Yarumal, donde yo estuve, un ex cura, en un almuerzo campestre por allá, por donde yo vivo, y yo expresé mi emoción por ese sacerdote que se llamaba el padre Molina, que era un sacerdote que se distinguía mucho de los otros, porque era más pulcro, porque no era tan represivo, porque era lejano, porque era hermoso físicamente, porque era muy limpio, porque no olía mal. ¿Sí? Y yo pregunté por él y me dijeron, se suicidó. A mí eso me golpeó mucho, claro. Uy, pues hombre, porque dentro de mi formación el suicidio de un sacerdote, como sea, me impresiona mucho, porque y le mandé el cuento a Elkin Gómez y él me dijo, a Elkin Restrepo, y me dijo, hombre, que a quién le importa hoy el suicidio de un cura. Elkin es ligeramente menor que yo, a lo mejor a ellos no les dice mayor cosa. Sí, la situación pues religiosa para mí. Pero el suicidio siempre es algo muy inquietante, ¿no? Muy interesante, muy... Claro, y en un sacerdote más aún. es una cosa, y en un sacerdote que parecía perfecto, claro. ¿sí? Que era como la imagen para mí del hombre que la Iglesia Católica podría crear, porque quizás una de las pruebas de que el mundo se está acabando es el deterioro también de la Iglesia Católica, ¿no? Toda esta cosa de los sacerdotes pederastas claro. Y toda esta vaina, pues es una cosa que confunde, porque tú también eres muy joven, pero para mi generación ellos, pues, hombre, eran los guías. Claro. Sí, no, es muy interesante este tema del Carrasquilla religioso. De todas maneras, este acercamiento que hemos tenido a través de la lectura de Eduardo Escobar sobre Carrasquilla da muchas luces sobre cómo Carrasquilla ha sido mal interpretado, ha sido mal leído o no leído. Me parece pues que aporta mucho esa mirada tuya al intento que estamos haciendo nosotros de reactualizar un poco la obra de Carrasquilla. Bueno, además lo que hablábamos tal vez más temprano, que Carrasquilla hace un censo de todas las cosas del pueblo antioqueño. Le decía yo a alguien en Medellín hace días, ¿por qué no hacer el jardín botánico de Carrasquilla? Eso es importante desde el punto de vista de la valoración de Fernando Vallejo, por ejemplo, porque en el deterioro ecológico del mundo
hay un poco de plantas medicinales y útiles y árboles de construcción o sea, el mundo de la botánica de Carrasquilla, que quizás hay muchas cosas que él menciona del mundo vegetal que a lo mejor están desapareciendo y sería interesantísimo recolectarlas y hacer un jardín que haga honor a sus conocimientos botánicos, ¿no? Eduardo, muchas gracias por tus palabras, ha sido un honor tenerte en este programa. Recuerdo entonces que la Universidad de Antioquia Televisión, con estas 7 entrevistas, pretende rendir un homenaje a los 150 años de nacimiento del gran escritor colombiano.